creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y práctica. Es decir, aquí no vamos a enseñar qué es lo que pensamos, qué es lo que nos gusta o no nos gusta. Vamos a enseñar lo que la Biblia establece. Y todos, como decimos, nos alineamos a lo que Dios dice. Y la segunda cosa, y no menos importante, es que creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir, que se demuestra no aquí adentro, afuera de aquí, ¿sí? Ser cristiano tiene que ver con una vida auténtica, ¿sí? No queremos ser unos aquí adentro y otros afuera, queremos ser los mismos. Entonces, esa manera de vivir es de acuerdo al ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Entonces, sean ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto que nos puedan visitar y esperamos que lo que escuchen sea de utilidad para su vida. Amén. También, antes de empezar, quiero decirles que la manera en la que enseñamos la Biblia es una manera expositiva, es decir, buscamos o estudiamos libro por libro y versículo por versículo. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos, vamos en el capítulo 8, a la mitad, tiene 16 capítulos y pues esa es la manera. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. El domingo anterior hablamos o titulamos la enseñanza Herederos de la Gloria. Y comentamos que la membresía a la familia de Dios da unos privilegios que van más allá de nuestra comprensión. Es decir, hay cosas que todavía hoy no podemos comprender en su totalidad de la bendición tan grande de formar parte de la familia de Dios. Y quiero decirle algo. Para ser parte de la familia de Dios, dice la Biblia que tengo que reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. No se trata de ser bueno, ni se entra por ser bueno o por ser malo. Se entra en la familia de Dios por reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Eso dice Pablo, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, en el verso 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la única manera, ¿sí? Entonces, hay una bendición que todavía no alcanzamos a comprender. Sin embargo, lo que sí podemos comprender es que la Biblia establece que todos los hijos de Dios somos herederos. ¿Es cierto? Perfecto. Dijimos que la fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios. Fuimos adoptados como hijos y ahora somos herederos suyos. Explicamos también cómo es que esta herencia únicamente le pertenece a Dios. Y Él es el único que la puede otorgar. Nadie más. Nadie más. Como ya lo dije, la ventaja es que Él ya dijo y dejó estipulado cómo es que podemos ser sus hijos y cómo es que podemos ser herederos. Y la Biblia dice que si Dios lo dijo, así es y así será. En cuanto al alcance de la gloria, vimos algo hermoso, porque la Biblia establece, Pablo ahí en esta carta a los Romanos dice que somos coherederos con Cristo. Y este es el tipo de cosas que de pronto no alcanzamos a comprender. Porque dice en Hebreos que Dios constituyó al Señor Jesucristo como el heredero de todo. Y Pablo, Dios en su palabra, a través del apóstol Pablo, establece que nosotros somos coherederos con Él. ¿De qué? De todo. Pero no podemos a veces alcanzar a comprender, a dimensionar lo que esa frase quiere decir e implica. ¿Cómo nos damos cuenta? Por nuestra manera de vivir. A veces estamos muy enfocados en las circunstancias en las que nos vemos inmersos, en vez de estar, como dice Hebreos, el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Estamos tan inmersos en nuestros problemas, en nuestras cosas, que no alcanzamos a ver la bendición tan grande que es ser un hijo de Dios. Comentamos que debido a que el sistema actual del mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás, esa es la realidad,
el mundo desprecia a Dios y a su pueblo. Esa es una realidad. Por lo que ningún creyente auténtico, ¿sí?, el que lo demuestra con su fruto, va a estar exento de la posibilidad de pagar un precio por su fe. De alguna o de otra manera tendremos que pagar un precio por ser hijos de Dios. Y ese precio puede ser burla de la gente porque no practicamos y hacemos las cosas que ellos hacen. Puede ser que la misma familia, persecución de la familia. ¿Cómo? Si yo te crié en esta religión, ¿cómo es que ahora nos das la espalda? A ver, estas decisiones son personales y ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Pero ese es el tipo de precio que de pronto tenemos que pagar. O a veces puede costar el trabajo porque no quisiste hacer ese acto indebido que el jefe te pidió que hicieras. Tú no te prestaste para eso y ahora estás sufriendo persecución y te está costando incluso el trabajo. Esos son el tipo de cosas. Pero dijimos que cualquier sufrimiento por la causa de Jesucristo es un precio pequeño que tenemos que pagar comparado con la gloria venidera, dice Pablo, que nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, el día de hoy, en nuestro estudio, veremos cómo Pablo presenta la antesala de esa gloria. ¿Qué es lo que el mundo está viviendo antes de esa gloria, la creación? ¿Qué es lo que los creyentes estamos viviendo antes de recibir esa gloria que se nos está diciendo? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace antes de que venga esa gloria de la que estamos hablando? Y Pablo lo expresa como gemidos. Por eso he titulado Los gemidos por la gloria. Los gemidos por la gloria. ¿Qué es un gemido? Un gemido es una expresión audible de angustia debida a dolor físico, emocional o espiritual. Estos gemidos constituyen el lamento profundo por una condición que es dolorosa, insatisfactoria y deplorable. Un clamor para pedir liberación de una experiencia torturante. ¿No han escuchado el término el pueblo gime buscando justicia? ¿No? Y a decir verdad, no es la condición en la que nos encontramos hoy en día. Cuando vemos toda la condición en la que se encuentra el mundo en todas sus áreas, decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es posible? Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver esto. Vamos a ver los gemidos de la creación, los gemidos de los creyentes y los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, fíjese lo que dice aquí, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El primer gemido corresponde al lamento personificado que proviene de la creación tal como existe ahora. Porque la creación está en un estado de corrupción. La creación está en un estado de corrupción que el hombre ocasionó. ¿Sabe usted eso?
este mundo se está deteriorando. Cuando hablo de este mundo me refiero a la creación, todo. Animales, plantas, montañas, el aire, todo. Todo esto se está deteriorando por culpa del hombre. ¿Sabía usted eso? Tenemos animalitos, unos que ya se extinguieron y otros que están en peligro de extinción, gracias al hombre. Toda la creación sufre daño, perjuicio, pérdidas, deterioro, erosión, muerte, desgaste. Toda la creación lucha por vida. Todo por culpa del hombre. Por eso Pablo establece, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Es decir, la creación nunca pidió tener que pasar por lo que está pasando hoy. A ella nunca le preguntaron si quería o no quería. ¿Qué fue lo que pasó? Pues abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3, por favor. En el capítulo 3 de Génesis tenemos la caída del hombre. El hombre decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Dios le había dado instrucciones claras y precisas, diciéndole que de todo árbol del huerto podrían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran iban a morir. Y el hombre, tentado por la serpiente, por Satanás mismo, Eva cede y le da de comer a su marido. Desobedecieron a Dios por voluntad propia. ¿Qué pasó? En el versículo 17 nos encontramos con la condenación que Dios hace. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será ¿qué? ¿Por qué? Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, por el pecado de Adán y de Eva, la creación también llevó la condenación. Aquí dice que Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. En Isaías 24, 3 al 6, fíjese, Isaías 24, 3 al 6 dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado que esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Se fija? Cuando habla del pacto sempiterno es la obediencia a Dios y a lo que Él establece. Les importó poco. ¿Y eso los llevó a qué? A traspasar las leyes, a falsear el derecho, a manipular. Ahora hay mucha controversia con respecto al fracking, a que si es correcto o no es correcto utilizar este tipo de procedimientos para la extracción del gas. Recientemente hemos sentido sismos aquí en Monterrey, lo que nunca antes, pero todo esto tiene que ver por todo eso que están haciendo. ¿Están qué? Están traspasando las leyes. La creación gime a una. Y es una contradicción tremenda, que el mundo está esperando un día mejor. La gente tiene esperanza de que lo que estamos viviendo en cuanto a nuestro ecosistema, en cuanto al gobierno, en cuanto a la sociedad, será mejor mañana. Eso es una mentira. Eso no va a ser hasta que Jesucristo regrese a esta tierra a reinar. Entonces, de aquí para adelante, grábese esto.
cada vez usted irá viendo cosas peores y peores y peores y peores. Esto no va a cambiar. Y por eso es que la creación ya está gimiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Ese clamor llega a la presencia de Dios todos los días. La creación gime esperando ver ese glorioso día donde también será liberada. ¿Por qué? Porque la creación también será liberada. Y esto es algo importante que tenemos que entender. Fíjese, el hombre somos la cumbre de la creación. Si nos vamos a Génesis, los primeros capítulos, la última creación que Dios hizo fue el hombre. ¿Cierto o no es cierto? Creó todo y dice que el día sexto creó al hombre y el séptimo descansó. Entonces el hombre es la cumbre de la creación. Por lo tanto, todo lo que está bajo el hombre está interrelacionado con él. Lo que le pasa al hombre, le pasa a la creación. ¿Qué estamos viviendo en la sociedad, en los valores de la sociedad? Un deterioro, ¿cierto o no es cierto? A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué estamos viendo en la creación? Un deterioro. ¿Por qué? Porque ya no nos damos abasto. Ya no nos damos abasto, estamos acabando con la naturaleza. Ojo, no hay nada que usted y yo podamos hacer para detener eso. Dios ya dijo que esto iba a pasar y que iba a ser saqueada. Están saqueando todo. Porque así va a ser. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo regrese a reinar aquí. Dios le ofreció la salvación al hombre por medio de Jesucristo y la vida eterna, ¿correcto? Dios también a la creación la libertará de la corrupción. Así como el hombre será libertado, la creación también. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Usted ha leído este versículo en Apocalipsis 21:1 que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más? Aproveche para ir a conocer la playa. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que tendrá que haber un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque esta está corrompida. Hasta el aire, la atmósfera, estos cielos que vemos van a ser regenerados. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera se mueve, como dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, esto está corrompido. Por eso Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde no habrá corrupción. Y así como el hombre pasará a un estado de incorrupción, el cielo y la tierra también. Por eso está gimiendo, ansiando ese día, que regrese como cuando estaba en Edén, que todo funcionaba como debía de ser. Ni siquiera había lluvia, no se ocupaba que la lluvia cayera, porque había un vapor que salía de la tierra que regaba las plantas. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque la creación estaba funcionando de manera perfecta como Dios la diseñó. Pero nosotros hemos alterado todas las leyes y ya desbalanceamos todo el ecosistema. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que va a suceder esto de un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Qué va a pasar con este cielo y con esta tierra de hoy? Bueno, el apóstol Pedro nos explica qué es lo que pasa. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasaron con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Por qué tiene que ser por fuego?
Porque en la antigüedad ya vimos que hubo un diluvio. La tierra fue anegada de agua. Sin embargo, hasta el día de hoy, usted y yo podemos ver un pacto de Dios con Noé, que se llama el arco iris. Y vemos que gracias a ese arco iris fue la promesa que Dios le dio a Noé y al mundo de que nunca más iba a traer un juicio al mundo a través de agua. Pero ahora viene por fuego. Y luego dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro siempre haciendo su exhortación, ¿verdad? Te estoy explicando esto, pero pues ponte las pilas espirituales, enfócate, mira lo que viene, ¿sí? Pero dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos. No sé, a mí me parece aquí como que va a haber una mezcla de bombas nucleares con de hidrógeno y donde se va a acabar todo. Ojo, pero no producidas por el hombre. Este juicio lo trae Dios. Esto que le estoy diciendo es especular. Lo que Dios dice es que esto va a pasar. ¿Cómo? No sé. Como le digo, esto es especulación. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra serán deshechos por fuego, ardiendo. La creación experimentará la gloriosa esperanza de vivir para siempre con el hombre, de ser completa y perfectamente renovada. Imagínense eso. Hablábamos la semana pasada de heredar la gloria de Dios, de cómo vamos a recibir esos cuerpos glorificados a la imagen de Cristo. Esos cuerpos glorificados sin corrupción necesitan un lugar sin corrupción, cielo y tierra. Y una aclaración que nos da es que el mar no va a existir más. Interesante. Pero dice el versículo en Romanos, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Qué interesante. Y yo creo que ustedes, mujeres, que han tenido la oportunidad de ser madres, pueden explicar o pueden entender mejor aún que los hombres este principio y esta ilustración que el apóstol Pablo está haciendo con respecto a lo que está viviendo la creación. Porque dice que ahorita está como ¿qué? Como dolor de parto. Varios principios interesantes aquí. La condición, yo me acuerdo con mi mujer, ¿verdad? No se quejó nada. No es cierto, claro que sí. Lo que pasa es que está presente entonces. Bueno, yo recuerdo. Son momentos donde no quieres ni que te hablen, ¿verdad? Y el papá grabando todas las caras, ¿verdad? Pero siempre la justificación es, sí, al rato vas a tener bebé y no te vas a acordar, pero tenemos el recuerdo, así es que no importa. Aunque estés así, te voy a grabar, ¿verdad? Entonces, y los hijos disfrutan mucho eso. Cuando les pasan los videos y todo, están los niños hasta llorando, pues valió la pena, mi amor. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Pablo utiliza esta ilustración, ¿por qué? Miren, así lo pensé yo. Nos presenta Pablo esta ilustración de que la creación está sufriendo dolores de parto para explicar el proceso por el cual está pasando la creación y cuál será su estado final. Porque así como la mujer cuando entra en labor de parto gime, grita porque está experimentando dolor antes del alumbramiento, pero una vez que nace el niño viene un descanso, un alivio, y ahora todos aquellos dolores quedan en el pasado cuando se tiene al bebé en las manos. ¿Ya?
Y esta es una constante que yo he podido ver en todas las mujeres embarazadas, lo vi en mi mujer y lo he visto en muchas. Ya los últimos días, dicen, ya que nazca, o sea, ya. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque el cuerpo sufre una transformación, ¿sí? Que empiezan a aumentar de peso. No lo tenían y ahora sí. Empiezan con dolores de espalda porque ahora traen un peso adicional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas cosas que empiezan a cambiar. Y eso también produce un dolor. Y entran en una crisis también. Una crisis emocional. Con sentimientos encontrados. Por un lado, qué padre, viene el bebé, pero por otro lado, se ven en el espejo y híjole, ¿verdad? Y siguen estando igual de hermosas. Todas. A ese comentario que acabo de hacer ya me invitó a la comida, ¿eh? Pero bueno. Entonces, el punto es este. Sí, es cierto, ¿verdad? Nomás ella. Pero bueno. Entonces, así está la creación. Está ahorita sufriendo esos dolores de parto, está gimiendo. Ya, que ya sea. Por favor, ya. Pero va a llegar un momento donde va a venir ese descanso, donde vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Qué interesante. Esto es con respecto a los gemidos de la creación. Pero tenemos también, bueno, dice Pedro, termina en el verso 3 del capítulo 3, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mora la justicia. Hoy no mora la justicia. Usted y yo pedimos justicia, no va a pasar, grábeselo. No va a pasar. Eso no va a suceder. Estamos en un deterioro. Esa es la realidad en la que vivimos. Eso es lo que Dios dice. Cada vez que usted y yo sufrimos por ver las noticias y ver lo que está pasando, eso es el gemido que tenemos. Y que Dios escuche ese clamor. Porque los creyentes también gemimos. Fíjese lo que dice el verso 23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, hablando de la iglesia, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha venido a morar el Espíritu en nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No solo la creación gime por su liberación de las consecuencias destructivas del pecado para acceder al nuevo universo prometido por Dios, sino también nosotros los creyentes. Los creyentes tenemos las primicias del Espíritu Santo. Eso es lo que garantiza nuestra final liberación. Y así como la creación gime esperando ese día, usted y yo también. Cada vez que usted y yo inclinamos nuestra rodilla y le decimos, Padre, sácanos de esta situación que estamos viviendo, mira cómo se han complicado las cosas. Usted y yo estamos orando por algo específico, pero eso es un gemido que nosotros estamos teniendo por la condición de corrupción en la que nos encontramos. Por eso ahorita vamos a ver los gemidos del Espíritu Santo, que eso es muy interesante. El Espíritu Santo es la prenda o la garantía que Dios nos dio de que toda herencia es nuestra. Por eso Pablo, en esta epístola, en esta carta dada a los Efesios, conocida como el manual de Dios para la iglesia, quiero aclarar algo, la iglesia no es un edificio. La iglesia es todas aquellas personas que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Son personas, ¿sí? Dice Pablo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene una ilustración que hace Pablo, que es muy interesante, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando tenemos un evento de bodas, el novio entrega arras a la novia, a la esposa, el esposo a la esposa, que es una garantía, es una prenda de que habrá sustento, ¿sí?, en el hogar. Y la esposa la recibe diciendo, lo administraré bien. Por eso Pablo lo hace. Por eso Pablo pone esa ilustración. Usted y yo como creyentes recibimos el Espíritu Santo dado por Dios como una garantía de que vamos a recibir esa herencia que nos ha prometido. Pero nuestra responsabilidad es administrar bien esa vida que nos ha dado en Cristo. Por eso decimos que ser cristiano es una manera de vivir, de acuerdo a lo que la Biblia establece. Imagínense que en esa situación se dan eso como herencia y resulta que están llegando todos los recursos y la esposa empieza a despilfarrar todo. Pues no está administrando nada, pero también a veces así como creyentes así somos. Dios nos ha dado la bendición de tener el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ha dado la palabra, nos da el contexto de iglesia local para congregarnos, para animarnos, para estar trabajando en equipo, y estamos despilfarrando nuestros dones y talentos en cosas que no tienen nada que ver con el engrandecimiento de la obra de Dios. Por eso nos dejan estas ilustraciones, para que podamos comprender mejor las verdades bíblicas. Ya hemos sido adoptados. Queriendo decir con esto que posicionalmente hemos sido puestos en la familia de Dios. Pero en un sentido más pleno, nuestra adopción será completada cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Ahí, en ese momento, esa es la redención de nuestro cuerpo de la que hace Pablo. Yo quiero explicar algo aquí que es interesante. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Toda la plenitud de la deidad, porque es Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador muere? Les voy a explicar. El Espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio. Eso dice Eclesiastés. El alma va directamente a la presencia de Dios. Y el cuerpo va a la tierra, al sepulcro. Ahí queda. O, pues donde haya quedado, ¿verdad? Porque también luego puede ser ahí un accidente o lo que sea y no sabemos. Pero bueno, el cuerpo va ahí. ¿Sí? Pero, va a llegar un día donde ese cuerpo del creyente va a resucitar en un estado de incorrupción y le va a ser regresada el alma a ese cuerpo. ¿Ok? Ese es el cuerpo glorificado. Pero ya no va a ser en esta condición en la que usted y yo conocemos o entendemos. Dice que será como el de Jesucristo. Lea usted lo que pasó con Jesucristo después de su resurrección y se va a dar cuenta. Comió pescado, miel y cosas, ya he resucitado. Pero también traspasó la puerta, una pared. Entonces, pues bueno, hay cosas que yo no puedo explicar, ¿verdad? A lo mejor usted tiene un mejor entendimiento de esto, está bien. Yo lo único que sé es que así dice, sí, trasladarse en cuestión de, pues no puedo decir ni en cuestión de qué, pero aquí de repente estaba allá. Entonces, qué interesante. Ese es el cuerpo glorificado que nos habla la Biblia. Pero Pablo lo explica, mire, me encanta porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora sabemos que el apóstol Pablo era un hombre preparado, ¿verdad? Y algo que podemos ver repetidamente en él es que habla de la ignorancia. Algo que no puede ser es que usted y yo seamos ignorantes. Él lo que quiere es que nos preparemos. Por eso dice, no quiero que ignoren acerca de qué es lo que pasa. ¿Por qué? En primer lugar, porque eso da una paz y una tranquilidad personal. Pero en segundo, porque tenemos que estar preparados para hablarle a la gente, para ministrarle a la gente. No podemos, cuando estamos compartiendo el evangelio, usted y yo no podemos decirle, es que así es. No, a ver, Dios nos dio un raciocinio y nos ha dado todos los argumentos en la Biblia. No los tenemos que inventar, simplemente tenemos que conocerlos para poderlos presentar. Y dice, no quiero que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Le ha tocado ir a un sepelio, a un funeral de gente inconversa? ¿Sí? Esa es la realidad. Y están literalmente inconsolables. ¿Y le ha tocado ir a un sepelio de creyentes? La gente está tranquila, no es como que, ¿verdad? Pero está tranquila, entendiendo. Hay, por supuesto, un conflicto de emociones, porque por un lado, pues siempre queremos tener a las personas aquí con nosotros, pero por otro lado entendemos dónde está. Porque él en su vida dio testimonio de ser un hijo de Dios. Y está pasando al gozo eterno, a la presencia de Dios. Por eso es que estamos tranquilos. ¿Nos duele la separación? Pues sí, claro. Pues como cuando de pronto nuestros hijos salen de viaje y se van por un periodo de tiempo, pues te duele, ¿verdad? Sabes que está allá, sabes que está bien. Pero esa cosa de no vernos, pues sí, siempre tiende a dolernos un poquito. Así es esto. Por eso dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. O sea, no hagamos papelitos, ¿verdad? O sea, sabemos dónde está. Y si leemos lo que Pablo decía con respecto a esto, de cuando él fue y estuvo en ese tercer cielo, dice, hay cosas que no les puedo ni siquiera explicar de lo que vi. No sé si fue en el espíritu, en el cuerpo, no lo entiendo, pero estuve en el tercer cielo y vi cosas inefables, dice. Y más adelante, 14 años más adelante, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego volvió a decir, híjole, pues estoy en estrecho, porque si fuera por mí, dice, yo ya me gustaría partir y estar con el Señor. Pero por causa de vosotros es que me quedo, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, hay cosas que, ¿verdad? Pero así es. Yo recuerdo mi abuelita. La última ocasión que estuvimos en el hospital con ella. Estábamos, Gustavo, mi hermano y yo, estábamos orando por ella. Y pues ahí está, ¿verdad? O sea, nosotros orando, Señor, mira, tú tienes el poder de sacarla de aquí al hospital. Y nos paró la oración. A ver, espérense. Oren bien. Yo ya estoy lista. Yo ya me quiero ir con el Señor. Ya. Ah, bueno, pues Señor, pues aquí te la entregamos, ¿verdad? Ella ya está lista. Es a las horas. Partió con el Señor. ¿Quién puede decir eso? Alguien que tiene la seguridad de ser un hijo de Dios y que sabe a dónde va. Amén. Ese es el principio. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la explicación que les acabo de dar. Esos cuerpos van a resucitar para regresárselos a esas almas que ya están en la presencia de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Habrá un momento donde la iglesia, los creyentes en Jesucristo van a ser arrebatados por el mismo Señor Jesús en las nubes. Hay dos cosas importantes.
Una cosa es cuando Jesucristo baja a las nubes para arrebatar a su iglesia, para resucitar a todos estos creyentes que murieron antes de este evento. Y hay otro que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Eso va a ser 7 años después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero decirle algo, yo creo firmemente que nosotros somos la generación del rapto. Nosotros somos esa generación que seremos arrebatados. ¿Por qué? Por todo lo que podemos ver a la luz de la Biblia y lo que estamos viendo y la degradación de la sociedad. Cómo a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Cómo las autoridades están siendo cómplices, no todas, pero muchas de ellas están siendo cómplices de todo esto. Y luego dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, la iglesia tiene que estar predicando del rapto de ella, del arrebatamiento. Pero en muchos lugares no lo enseñan. Y esta es la realidad en la que vivimos. Comprendamos que somos salvos, sin embargo, esperamos la plena y definitiva liberación del pecado, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, bueno. Los gemidos del Espíritu Santo, dice en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? A ver, vuelvo a repetir esa palabra, ¿gemidos qué? Ok, grábese eso por favor, porque ahorita vamos a hablar de esto. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Jesucristo. Dice que Él es el único que tiene el poder de escudriñar el corazón y la mente de la gente. Usted y yo no podemos. Entonces dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando como creyentes experimentamos el sufrimiento en esta vida, usted y yo tenemos el mayor de los recursos en el cual podemos echar mano. ¿Sabe qué es? La oración. La oración. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Pablo, en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La ventaja y la bendición que tenemos como hijos de Dios es que podemos andar en 2 dimensiones al mismo tiempo. En la dimensión física, en esta dimensión en la que usted y yo nos estamos viendo, pero también entramos en una dimensión espiritual. Y es por ese medio espiritual que nos comunicamos con Dios. Usted está captando todo lo que se está hablando aquí de la Biblia porque es el Espíritu Santo el que le está revelando esta verdad en una dimensión espiritual, no física. ¿Se acuerdan? Con la carne es imposible agradar a Dios. La manera en que nos comunicamos con Dios es a través del Espíritu. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, usted y yo podemos estar teniendo un sufrimiento literal físico, pero tenemos la capacidad de en medio de ese sufrimiento entrar a la presencia de Dios Padre a través de la oración en esta dimensión espiritual. Y podemos clamar y pedir ayuda y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Tú estás viendo lo que está pasando físicamente. Traigo esta situación, ayúdame. Ese es un recurso que tenemos y que podemos echar mano de él. Y que muchas veces no lo hacemos. Y yo quiero decirle algo. Un creyente será tan fuerte en su vida y en su andar cristiano y en sus convicciones como lo sea en su vida de oración. Si ese creyente no ora y no dobla sus rodillas delante de Dios y no pasa tiempo en la presencia de Dios, será un creyente carnal, llevado por todo viento de doctrina. Será guiado por sus emociones. Ahora sí quiero ir, ahora no quiero ir. Ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. ¿Discipulado para qué? ¿Por qué? Porque no ora, porque no está en la presencia de Dios a través de la oración. Ese es el punto, mis queridos hermanos. Por eso Pablo hace énfasis en esto.
Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Las batallas se ganan de rodillas, no con nuestras acciones. Entienda, lo que el creyente vive son ataques de Satanás. Satanás es un ser espiritual. Usted no va a ganar las batallas de manera física, las va a ganar de manera espiritual. ¿Cómo? De rodillas, implorando el favor de Dios. Así es como usted allana el camino. Por eso dice que nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De pronto Satanás ha creado fortalezas en nuestros corazones, o en el de nuestros hijos, o en el de nuestro esposo, o en el de nuestra esposa, o en el trabajo. ¿Cómo vamos a derribar eso? A través de la oración. A través de la oración. Es la única manera. Es un recurso que usted y yo tenemos para echar mano de él. Fíjese, Dios nos ha concedido el derecho de acercarnos a Él cuantas veces sea necesario y pedir fortaleza para andar a través de este sufrimiento y poderlo vencer. Jesucristo dijo, Dios dijo que en Jesucristo somos más que vencedores. La victoria ya la tenemos. Ya la tiene la victoria. Pero hay que echar mano de ella. Por eso en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos esa bendición. Todo esto se da porque un día usted y yo dijimos: te reconozco como mi Señor y Salvador, perdóname, me arrepiento de mis pecados, perdóname, y sé que tú eres el único que me puedes perdonar y me puedes dar la vida eterna. Todo esto que estamos predicando, usted y yo tenemos acceso a eso porque un día tomamos esta decisión. Utilizamos la oración de una manera correcta, reconociéndolo ahí. Sin embargo, Pablo aquí plantea algo que es la intercesión con gemidos indecibles del Espíritu Santo. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero decirle algo. No sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar como conviene. Muchas veces nuestras oraciones son egoístas. Por eso es importante escribirlas. Y de cuando en vez, lea el orden de sus peticiones. Señor, ayúdame a pagar esto. Señor, necesito que esto. Ándale, Señor, esto. Y por favor esto. Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. No está mal. Pero luego en la 10ª, y ayúdame con mi discipulado. Y dame crecimiento espiritual. Entonces todo está enfocado en lo que yo quiero. Y allá al último de esa lista tenemos la voluntad de Dios. Por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque no están priorizadas correctamente. Y por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para acomodar. ¿Se acuerdan de ese presidente que teníamos, que tenía que salir alguien que decía: no, lo que el presidente quiso decir es esto y esto, ¿verdad? Porque luego se lo acababan con las columnas. Bueno, pues así somos muchos de nosotros, ¿verdad? No, espérame, Dios, no, hombre, le entendiste mal. No, lo que Alberto quería decir, la verdad, es esto. Y acomoda las cosas así conforme a su voluntad, dice el pasaje. Porque muchas veces no oramos conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia establece que si usted y yo no oramos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones no son escuchadas. Y menos contestadas. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso fíjese lo que dice Pablo. Oiga, para mí Pablo es mi hit ahí del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Yo tengo dos. Tengo a David
del Antiguo y tengo a Pablo del Nuevo. Todos los demás también, los quiero mucho, pero estos dos particularmente, no sé, o sea, hay una conexión con ellos. Entonces, Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Se está incluyendo Pablo, es decir, ni yo sé orar como conviene. Esto pasa con los recién convertidos, que de pronto estamos en algún estudio y me dicen, ora tú porque yo no sé orar, ¿verdad? Pero de acuerdo a este pasaje, la verdad, yo tampoco. Pero no te preocupes tanto. Está el Espíritu Santo que se va a encargar de que esa oración llegue como tiene que llegar. En ocasiones, las luchas y sufrimientos en la vida llegan a ser tan pesados que creemos que no los podremos soportar. ¿Ha usted pasado por una situación así? No, ya, esto no, no puedo. Y lo decimos genuinamente, porque decimos, no, es que esto ya, no. Y el problema es que en esos momentos se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón este asunto que no nos podemos expresar. ¿No le ha pasado eso? Que de pronto recibe esa noticia de tal manera en que tu mente dice, lo primero que tengo que es orar, ¿verdad? Y hasta cierras tus ojos y no piensas nada, ni sale nada. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Haga un gemido indecible. A ver, Abraham, haz un gemido indecible. ¿Un gemido indecible? A ver, pon la muestra. Ahí va mi gemido indecible. Es indecible. No se puede decir. Aclaro esto, porque existe la falsa enseñanza que quieren hacer ver que cuando una persona está en un éxtasis espiritual y está haciendo una especie de ruido en su oración, es porque está hablando en el espíritu con esos gemidos indecibles. Pero vamos a ser honestos. Como dicen los abogados, dicen aceptando sin conceder. O sea, vamos a suponer que esto fuera cierto, pero es pura suposición, no estoy diciendo que así sea. Dice gemido indecible. No se puede decir. No se puede decir. No se puede expresar. No hay sonido, no hay palabra, no hay nada. El contexto correcto de este pasaje es que cuando el creyente se queda sin palabras delante de Dios, es donde el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, con la ventaja adicional que es el Espíritu el que acomoda la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es. Estos gemidos que constituyen el lamento profundo por la condición dolorosa, insatisfactoria y deplorable, que son un clamor pidiendo liberación del pecado, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Hermanos y amigos, es escuchada delante de Dios. Y llegará un momento donde va a decir Dios, basta, voy por mis hijos ya. ¡Fu! Muy pronto, Jesucristo regresará por su iglesia en las nubes y seremos arrebatados. Y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Y ahí recibiremos la heredad que nos fue prometida y garantizada con el Espíritu Santo, que se nos fue
con el cual fuimos sellados en el momento de nuestra conversión. Y ahí dice la Biblia que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Es ese gozo inefable, es ese gozo eterno, ya, por la eternidad. ¿Cuál es nuestra tarea? Buscar que el mayor número de personas puedan tener esta misma bendición que usted y yo tenemos. Y la única manera de hacerlo es hablándoles. Y que ellos puedan ver en nuestra vida una congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. No hay peor cosa que decir algo que no hacemos. Esa es la verdad. Y muchas veces caemos en eso. Dios es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Dios siempre está buscando qué vamos a hacer de aquí en adelante. Si nos arrepentimos, Él dice de aquí para atrás, borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Y ese es el reto que yo le quiero dejar a usted hoy. ¿Qué va a hacer a partir de hoy? ¿Va a seguir viviendo esa vida? ¿O va a cambiar de rumbo y va a seguir fielmente lo que la palabra de Dios establece? Dios siempre nos da esa oportunidad. Tú decides. Aquí está. Esta es una cosa y esta es otra. Tú escoge la que tú quieras. Claro, los caminos tienen destinos muy diferentes y son destinos eternos. No juegue con eso. Salga de aquí con una seguridad de que si muriera en este momento, si Dios le llamara a cuentas, usted estaría en su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta bendición tan grande que es tu palabra, por esta bendición tan grande que es la salvación que tenemos en Jesucristo, por ese acto, Señor, lleno de misericordia, de gracia y de amor, donde se pusieron de acuerdo ahí en tu presencia para tomar la decisión de enviar a Jesús a este mundo para la salvación de nuestros pecados. En esta tarde te quiero rogar que si aquí hay alguna persona que tiene dudas en cuanto a su salvación o que nunca lo ha hecho, que nunca ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, como la Biblia establece, que tome esa decisión, Padre. Que no salga de aquí con dudas y que no salga de aquí sin esa seguridad, Padre mío. La vida no la tenemos comprada. Y qué mejor tomar una decisión con una trascendencia eterna. Yo te ruego para que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada uno de nosotros aquí. Y si hay alguien que dice, yo quiero reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, es muy sencillo lo que tienes que hacer. Pablo hablaba de dos cosas que tenían que pasar. Algo tenía que pasar con la boca y algo tenía que pasar en el corazón. Con la boca había que reconocer que somos pecadores, que merecemos estar separados de Dios, pero que ahora entendemos que reconociendo a Jesucristo y pidiendo perdón por mis pecados, tenemos acceso a la eternidad con Dios, a formar parte de su familia. Pero no solamente es con la boca, por eso Pablo decía, y creer en el corazón. Es decir, tiene que ser algo genuino, auténtico, voluntario y no emocional, sino pensado. Porque esto tiene implicaciones. Como yo decía en la introducción, hay un precio que pagar por la fe y estar dispuesto
Esa es una oración que hay que hacer de manera íntima y personal. Dios nos va a pedir cuentas por persona, no por familia. Aunque al padre de familia le va a pedir cuentas por su esposa y por sus hijos, eso sí. Pero Dios, ayúdenos. Y los que ya hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues ayúdanos a vivir una vida auténtica conforme a lo que tu palabra establece, Señor. A que la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente somos tus hijos, Señor. Que reflejamos la imagen de Jesús. Que somos su boca, que somos sus brazos, que somos sus pies, para poder llevar y hablar el Evangelio de salvación. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Gracias porque tú restableciste la conexión. Gracias a todos los que hacen posible esto, Señor. Gracias por cada punto donde podemos llegar a través de la tecnología. Que tu nombre sea glorificado en cada lugar, Señor, y que sigamos haciendo discípulos, Padre. Bendice los planes y proyectos que traemos. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén.